Un cordial saludo a todas las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas. Que el Señor les bendiga, especialmente a nuestras hermanas que están en el campamento allá en Falls Creek. Que el Señor les bendiga. Si por alguna razón miran este mensaje o este servicio, queremos decirles que les extrañamos muchísimo y la verdad se siente su ausencia. Queridos hermanos, es una bendición para mí estar nuevamente parado delante de ustedes para comunicar la palabra del Señor. Siempre he creído con todo mi corazón que el centro de la adoración debe ser Cristo, y Cristo se revela a través de su palabra. La palabra de Dios no solamente tiene que ser predicada, sino también la palabra de Dios debe ser cantada. Por lo tanto, les pido de su mayor atención a este tiempo donde exponemos las Escrituras. En esta hora quiero seguir meditando sobre un pasaje bíblico en el que medité hace un par de domingos. No sin antes llamar la atención a un suceso que ocurrió el pasado 8 de abril. Muchos contemplamos un fenómeno natural allá en el firmamento. Un eclipse solar que ocurre de tiempo en tiempo cuando la luna, el sol y la tierra se alinean en la misma dirección. Muchas miradas estaban puestas sobre este fenómeno. Personas viajaron muchas distancias, millas, o tomaron aviones para poder vivir esta experiencia. Los títulos en los medios de comunicación, las plataformas digitales, y era un tema de conversación. ¿Cuánto más creen ustedes que habría sido la experiencia transformadora de aquellos discípulos después de contemplar con sus propios ojos no un fenómeno natural, no algo que iba a ocurrir nuevamente dentro de algunos años, sino la experiencia de contemplar y vivir, estar ahí presente delante de quien había sido su maestro durante 3 años, delante de Jesús, cuando este Jesús no hacía mucho tiempo atrás, algunos 40 días, había sido crucificado y sepultado, pero luego este Jesús se había aparecido ya resucitado en un cuerpo glorificado. Pero no solamente esto, sino que este Jesús que resucitó, también un día ascendió a la presencia de Dios, ascendió a los cielos. Y no solamente ascendió a los cielos, sino que también se sentó a la diestra de Dios. Y yo me ponía a analizar este evento del cual honestamente poco se predica. Se predica mucho de la muerte, de la vida de Jesús, de la muerte. Se predica relativamente con frecuencia acerca de la resurrección, pero poco se predica acerca de la ascensión y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Cosa que es muy interesante, porque en realidad la obra de Cristo tiene que ver desde su venida hasta que llegue y se sienta en el trono nuevamente. Hasta ahí se completa la obra de la redención de Cristo. Pero por alguna razón no somos muy dados a analizar este tema. ¿Qué tan importante es la ascensión de Cristo para nosotros? ¿Cómo afecta nuestra vida aquí y ahora el saber que Cristo fue exaltado a la diestra del Padre? ¿Cómo ayuda a mi fe, mi confianza y tranquilidad incluso en tiempos de adversidad en mi propia vida? ¿Tiene alguna lección práctica el hecho de que Cristo haya ascendido a los cielos? ¿Cómo afecta mi vida aquí y ahora? Porque si no reconocemos de que cada parte de las Escrituras tiene una aplicación para nosotros, entonces no tiene ningún propósito que se haya revelado el Señor de esta manera. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, a Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos capítulo 1, meditaremos sobre la ascensión y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Leeremos del 9 al 11
del libro de los Hechos. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Padre, suplicamos que en tu gracia y en tu misericordia y en tu gran bondad abras nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, para que conozcamos las maravillas de tu revelación y de tu ley, y cuán bien hace al corazón del hombre no solamente saber, sino creer y abrazar este acontecimiento que tiene que ver con la ascensión, la exaltación y el gobierno de Cristo por sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo gobierno. Y cuán bien, oh Dios, hace a nuestras almas el reconocer que tú tienes el control de nuestra vida y de todo lo que acontece en este mundo. Descansamos en ti cada día, Señor. Ayúdanos a proclamar a ese Cristo, no solamente crucificado y resucitado, sino a un Cristo exaltado y que pronto volverá por su pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y voy a hablar de este tema acerca de la exaltación de Cristo, exaltado como ningún otro, ningún santo de la antigüedad, ningún profeta, ninguno de los patriarcas fue exaltado de esta manera. Voy a hablar en tres partes. Primero quiero enfocar que la ascensión es un evento real, confirmado por los testigos oculares de este acontecimiento. Quizás usted y yo no estuvimos ahí, no estuvieron quizás nuestros ancestros, pero sí hubo un grupo de personas que presenció de primera mano la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que Jesús no solamente murió, sino que resucitó. Pero cuando resucitó, no es que simplemente se les apareció a sus discípulos y dejó de aparecer en su momento, sino que hubo un momento en específico donde Jesús se despide de sus discípulos aquí en la tierra. Ya no tendría más esa relación corporal como la había tenido desde hacía más de 3 años, sino que sería una relación más espiritual por medio del Espíritu Santo. Voy a hablar entonces acerca de esa ascensión que ha sido confirmada por los testigos del momento. Vamos a hablar acerca de las implicaciones de esta ascensión. ¿Qué tiene que ver con la obra de redención? ¿O eso es algo aparte? No era necesario que Jesús ascendiese al cielo necesariamente. Y vamos a hablar acerca de la posición de la que Él goza en su exaltación. Por lo tanto, haremos bien en prestar atención a la palabra del Señor. Dice la Biblia en el versículo 9, dando seguimiento a lo que Jesús venía hablando y a lo que Jesús venía anticipando. Porque quiero repetir esto, el versículo 8 no es un mandamiento. El versículo 8 no es un mandamiento como en el caso, por ejemplo, de Mateo capítulo 28, 18, 19 y 20, donde nos habla de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Esa es la orden de Jesús. En este versículo 8 no es una orden, sino que más bien nos está declarando lo que va a acontecer, lo que Jesús haría. O sea, la obra, el mensaje del evangelio no quedaría en Jerusalén, no quedaría solamente en Israel, sino que dice, y me seréis testigos. O sea, porque Jesús lo haría a través de nosotros. Eso no depende del elemento humano para cumplir sus propósitos, sino que más bien nosotros dependemos de Él para llegar a ser y a ser parte de los propósitos de Dios. Por lo tanto, Jesús le declara a sus discípulos, ustedes me serán testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso Jesús lo está profetizando, lo está anticipando, que así ocurrirá, porque así el Dios soberano y poderoso lo haría. Y créanme, Jesús no se equivocó. El cristianismo ha llegado hasta nosotros, hermanos. Nosotros estamos muy lejos del Medio Oriente, de Israel. Quizás nosotros nunca hubiéramos escuchado el Evangelio de Cristo a través de un israelita. Quizás ninguno ha escuchado el Evangelio a través de un israelita, genéticamente, étnicamente hablando. Pero sí hemos escuchado la palabra de Dios y es evidencia que nosotros estamos aquí congregados para adorar al mismo Cristo. En la continuación de este versículo, después de que Jesús ha anticipado hasta dónde llegaría el mensaje del Evangelio, dice el versículo 9, que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es lo que me llama la atención. Viéndolo, en griego le llaman un verbo en presente participio. Ahorita le explico. Es una acción que está ocurriendo en el momento y que los tiene perplejos, ha atrapado completamente la atención de ellos, así como empecé hablando de este eclipse, que cualquier persona hubiese tenido el deseo, hubiese querido contemplar a este Cristo levantándose de la faz de la tierra y elevándose hasta los cielos. Ellos vieron estas cosas y Primera de Juan lo confirma de esta manera. Por lo tanto, si hay alguien en que nosotros tenemos que creer, según la ciencia de la historia, es que aquellas personas que estuvieron más cerca de los acontecimientos son las que tienen la información más veraz. No es lo mismo hablar de Napoleón el día de hoy a que una persona nos cuente Napoleón, una persona que vivió con él y que estuvo con él. Por lo tanto, este argumento tiene que ver con que las personas que vivieron más cerca de estos eventos tienen las credenciales más válidas para darnos a conocer lo que realmente ocurrió. Y es así en todo evento histórico. Por eso es que Primera de Juan, si va conmigo, Primera de Juan, allá cerca de Apocalipsis, capítulo 1, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Es decir, no había ni la más mínima duda en los discípulos de lo que ellos habían escuchado de parte de Jesús y de lo que ellos habían visto con sus propios ojos. Hermanos, la gente puede negar muchas cosas en su vida, pero algo que usted vio con sus ojos, nadie lo puede negar. Si usted vio precisamente cómo ocurrió un accidente y de qué manera ocurrió, nadie le puede decir lo contrario, o podrán decir lo contrario, pero usted no puede creer algo que contradiga lo que usted ha visto con sus ojos. Por lo tanto, nosotros tenemos este testimonio de estas personas. Habían visto muchas cosas acerca de Jesús los discípulos con sus propios ojos. Tuvieron esa dicha de ver tantos milagros, de ver personas sanadas, leprosos siendo limpiados, personas siendo liberadas de los demonios y hasta personas siendo resucitadas de entre los muertos. Pero nunca habían presenciado ni nunca más podrían ver algo como esto, que el Hijo de Dios, el Jesús a quien ellos seguían, a quien muchos solamente consideraban como un maestro o un profeta, en realidad en ese momento que se despide de sus discípulos y aún hablando de lo que va a acontecer, les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice la Biblia que habiendo dicho estas cosas, sus pies se empezaron a separar de la tierra y Jesús poco a poco fue levantándose hasta el cielo. Cualquiera de nosotros que hubiéramos estado ahí, eso hubiera sido un evento transformador. Y eso es lo que pasa en los discípulos. Sus discípulos ahora pasarían de la tristeza al gozo, porque entendían en realidad quién era el Hijo de Dios. Y aunque Jesús no establecería el reino a Israel en ese tiempo, sabían que Jesús definitivamente era el Hijo de Dios. Y esto trajo gozo a sus corazones, tanto que dice Lucas 24:52, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén
con gozo. Ya no estaban tristes. La primera vez que Jesús le dijo que sería llevado por el Padre en San Juan 15, del 5 al 6, dice: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Era normal que ellos sintieran tristeza. Es normal que usted, cuando se despide de alguien a quien ama, sienta tristeza en su corazón. Pero ¿por qué este cambio en los discípulos? Ahora, después de experimentar, de presenciar la maravilla de la ascensión, de que Cristo ha sido levantado a la presencia de Dios, sus corazones están gozosos. Habían sido transformados completamente. Pero no solamente eso. Estas personas nos confirman evidentemente que Jesús fue llevado a la presencia de Dios. Y esto tiene implicaciones redentoras, le llamo. Esta es la segunda parte. Las implicaciones redentoras. Dice el versículo 9 de Hechos 1, que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y esa palabra me llama la atención, porque Jesús no se levantó en su propio poder y llegó a la presencia de Dios. ¿Jesús lo podía hacer? Claro que Jesús lo podía hacer. Jesús lo podía hacer. Pero recordemos que Jesús había renunciado a hacer uso de sus propios poderes divinos. Y en esta ocasión en específico es el Padre el que levanta al Hijo. Fue alzado. No fue que Él se levantó, sino que fue tomado, fue alzado. Así como un día usted y yo, dice la Escritura, que sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Así también Jesús fue tomado en el poder del Padre. Y esto es de suma importancia, hermano. Y esto es de suma importancia cuando hablamos acerca de la obra que Jesús vino a hacer al mundo. No solamente su muerte, nos quedamos en su muerte muchas veces, pero tanto su resurrección como su ascensión son la confirmación de que la obra de Cristo ha sido aceptada. ¿Cuántos de nuestros jóvenes no han estado esperando? Quizás algunos ya recibieron una carta de aceptación del colegio. Cuando miraron esa carta en el buzón, ya sea de su correo, de su email o qué sé yo, en su casa, que ha llegado, ¿cuán grande no ha sido el gozo al abrir esa carta y escuchar: felicidades, congratulations, ha sido aceptado para estudiar en Harvard, para estudiar en OU, para hacer esto y lo otro, ¿no? Hay un gozo que se despierta en nuestro corazón cuando sabemos de que hemos cumplido los requisitos y hemos sido aprobados. Bueno, hay algo que tiene mayor relevancia a nivel mundial y es la aceptación del Padre de la obra que Cristo vino a hacer al mundo. ¿Y cómo lo confirma? Lo confirma no solamente con su resurrección, sino también con el hecho de tomar a su propio Hijo para traerlo de regreso al seno del Padre. Por eso es que la ascensión de Cristo está íntimamente relacionada con su obra de redención, con su obra de salvación en beneficio de la humanidad. Es tan importante, mis hermanos, que nosotros reconozcamos que la ascensión es parte de nuestra redención. Fue alzado, no es que Él mismo subió a los cielos, sino que el Padre lo tomó. Esto también nos habla Marcos 16, 19. Dice la Biblia que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Otra vez, fue recibido. No que Él subió, sino que alguien lo tomó. El Padre aceptando, su corazón estaba satisfecho por toda la obra que el Hijo de Dios había hecho en beneficio de la humanidad. No solamente pagando el precio en la cruz, sino con la vida que Él vivió y que fue grata delante de Dios. Mire lo que dice Hebreos 10, 11 al 12. Esta es una obra completada. La obra de redención tiene que ver con la vida, la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús. Nadie puede añadir, nadie puede quitar a la obra de Cristo. Todo aquel que quiera añadir algo para poder ayudarle a Jesús a que me salve, está menospreciando el sacrificio de Cristo.
Hebreos 10, 11 y 12 dice así: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento quitaban pecado, pero sí apaciguaban la ira de Dios. Solamente la sangre de Cristo puede quitar pecado, sabemos eso. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios, a la diestra de Dios. Es decir, no solamente fue aceptado, eso nos habla de que también la obra de redención ha sido completa, total. Y quien ganó y quien compró y quien hizo posible nuestra salvación no es el hombre cooperando con Dios, no es mi fe más mis obras, no es que tengo que añadir más a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a lo que el Padre hizo con el Hijo, resucitándole y llevándole de regreso a la gloria que antes habían gozado, que antes habían tenido, sino que ya Cristo hizo todo lo necesario para que nosotros podamos encontrar salvación. Y en eso tiene que ver con nuestra salvación, mis hermanos. Por lo tanto, la ascensión de Cristo no debe de ser pasada por alto, ni debe ser tenida como un evento más en las Escrituras. Es de gran relevancia y de gran impacto en lo que tiene que ver con nuestra salvación. Ahora, esta es la parte que más también me encanta de este sermón. Un día miró el querubín más hermoso, miró hacia lo más alto, allá en el tercer cielo. Este querubín era el más poderoso y el más bello, dice la Biblia. Y contempló la grandeza, la majestad, el poder, el lugar de adoración donde este ser supremo se encontraba. Entonces este querubín llamado Lucifer codició el trono de Dios y dijo: subiré a lo más alto y conquistaré el trono y seré igual que Dios. Quería ocupar el trono de Dios, trono que precisamente ha ocupado en muchos corazones. El ser humano, siguiendo los pasos de este ángel caído, también quiere ocupar el trono de Dios y por eso no da lugar a la palabra de Dios y al reino de Dios en su vida, porque queremos gobernar nuestras vidas de acuerdo a como el yo nos enseña que debemos de gobernarla. Nadie me va a decir cómo yo debo de vivir, nadie me va a decir lo que yo debo de hacer y lo que no debo de hacer. Bueno, es verdad, ningún otro ser humano tiene el poder para hacerlo, porque igual que tú somos pecadores. Pero hay un Dios que creó todas las cosas y que gobierna desde los cielos y que Él da vida a todo ser humano. Y en su mano está la vida y el aliento de todo ser viviente, dice las Escrituras. Y Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Dice la Biblia que este querubín quiso ocupar el trono de Dios. Es una posición que nadie más puede ocupar, honestamente. Pero notemos que Jesús no solamente fue tomado de la tierra a la presencia de Dios, sino que se sentó a la diestra del Padre. Eso lo dice claramente donde habíamos leído, no lo dice Hechos, capítulo 1, versículo 9, pero sí podemos ver eso en Marcos 16, 19. Dice las Escrituras, si va conmigo a San Marcos, capítulo 16, versículo 19. Esta parte es de gran importancia, de gran relevancia también lo que tiene que ver con la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Marcos, capítulo 16, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y lo que primero que quiero hacer énfasis aquí, mis hermanos, en cuanto a la posición de exaltación que ha recibido nuestro Señor Jesús, es que es una posición que Él ha retomado, no que Él ha ganado. Se lo voy a volver a repetir porque hay muchas religiones que dicen lo contrario. Hay cierta religión que enseña de que
Jesús era amigo de Lucifer, era hermano de Lucifer, igual que nosotros. Yo no sé usted, pero yo no soy amigo de Lucifer. Ni es mi amigo, ni mi primo, ni mi pariente. Pero el mormonismo enseña de que todos somos hermanos espiritualmente. Aún Jesús era hermano de Lucifer. Pero Jesús vino al mundo y llegó a ser Dios. O sea, se ganó ese lugar en la presencia de Dios. Jesús no vino a ganar nada, es más allá de conquistar el imperio de la muerte. Él no vino a ganar gloria, de obtener corona. Jesús vino a servir. Jesús vino a vencer el poder de la muerte, el poder del pecado sobre nosotros. Vino a salvarnos a nosotros. Jesús no tenía que conquistar su gloria, su trono. No, esta es una posición que Él ya gozaba desde la eternidad. Desde la eternidad. Dice la Biblia, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Escucha bien eso. El cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se quitó, digamos, no su divinidad, no dejó de ser Dios, pero rehusó a hacer uso de sus atributos divinos. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, vistiéndose como un siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice la Biblia? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús vino al mundo, era un acto de humillación para Dios, el Padre y el Creador de todas las cosas. Vestirse de humanidad, tomar la apariencia y ser un ser humano, ser ese Dios encarnado. Por lo tanto, en su oración, en Mateo 17:5, Jesús clama al Padre así: ahora glorifícame tú, Padre. Quiero que tú me glorifiques. Hay algunos que se quieren glorificar a ellos mismos. Tú glorifícame, Señor, junto a ti, al lado tuyo, glorifícame. Con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Si nota eso, antes que el mundo existiera, Jesús gozaba de la gloria del supremo Dios. Por lo tanto, glorifícame una vez más con esa gloria junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Jesús no ganó la gloria, no ganó su deidad a través de su obediencia. Eso es falso. Jesús ya era Dios. Jesús sigue siendo, nunca dejó de ser Dios. Y aquel verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por lo tanto, la idea de que Jesús ganó la gloria o ganó esa posición gloriosa en los cielos es tan falsa como pensar que Satanás podría llevarte un día a la gloria, al cielo. Esta es una posición de poder y autoridad. Reconozcamos algo, hermano. Dios no tiene brazos, Dios no tiene un cuerpo, pero dice la Biblia que lo exaltó a la diestra, a la derecha. Y a veces nosotros pensamos de que aquí está Dios el Padre y el Hijo está a la derecha, ¿no? Ahí. Pero recordemos que Dios es espíritu, en realidad. No tiene un cuerpo. Pero ¿qué significa esto de que Jesús se sentó a la diestra o a la derecha del Padre entonces? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar? ¿Qué significa esto de que Jesús se haya sentado a la diestra del Padre? En la antigüedad y aún en nuestros tiempos, personas de altos rangos se sientan o se paran a la derecha de un rey, de un gobernante. Es una posición privilegiada, es una posición de confianza y también es una posición de autoridad. Pero más que eso, es una posición de gobierno, lo que Jesús o lo que la Biblia nos enseña a través de esta expresión, que Jesús se sentó a la diestra del Padre. Jesús gobierna por sobre todas las cosas. Y aquí viene bien lo que hace poco leí. Y mire cómo la teología, en realidad, es la base de una vida plena en Cristo.
Y se lo voy a repetir, la teología, que a veces decimos que la teología es muy abstracta, muy oscura, no tiene aplicación. La teología para mí es lo que me da fuerza, lo que me anima, lo que me consuela, lo que me ayuda, lo que me auxilia. Hace poco leí acerca de estas letras y estos números. A ver si ustedes saben de qué se trata. HB 4156. HB 4156. Es la ley que se está promoviendo aquí en el estado de Oklahoma. Es una propuesta de ley todavía, que ya ha sido aprobada por el Congreso como 77-22. Y yo sé que algunos inmigrantes estamos nerviosos. El pánico quizás nos ha caído y no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Ciertamente, es normal y natural que nosotros sintamos temor y cierta ansiedad por lo que tiene que ver con el futuro. En realidad, la ansiedad ocurre y el miedo cuando algo que valoramos está bajo amenaza y no tenemos control para resolverlo. Falta que pase el Senado y luego por el escritorio del gobernador. Nosotros, por lo tanto, mientras tanto, podemos estar confiados, mis hermanos, porque encima de todos los gobiernos, muy por encima de todos los reyes, monarcas, emperadores, encima de todos los poderes humanos y espirituales, hay un poder que gobierna sobre todas las cosas. Dice la Biblia, yo mudo los tiempos y las edades. Quito reyes y pongo reyes también. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que en los momentos de mayor oscuridad podemos alzar nuestra mirada a los cielos y reconocer que hay alguien que está sentado en el trono de Dios. Y no es Satanás, ni es un gobernador, ni son nuestros representantes aquí en la tierra, delante del gobierno, sino que hay un Dios, rey soberano, que gobierna por sobre todas las cosas y que la hoja de un árbol no cae si no es su voluntad. Y este Jesús, que un día nació de la Virgen María, que fue de profesión, humanamente hablando, carpintero, pero que murió por nosotros, fue resucitado y fue ascendido, pero no solamente fue ascendido al cielo, no solamente fue llevado al cielo, sino que se sentó a la diestra del Padre, es decir, en un lugar de poder y autoridad. Jesús gobierna por sobre todas las cosas. Amén, hermano. Yo le digo Jesús gobierna por sobre todas las cosas y ustedes se quedan, ¿será verdad o no? ¿Qué pasaría si alguno de nosotros, de los hispanos, llegara como representante de nosotros y se levantara como el gobernador de Oklahoma y supiera el corazón de esta persona, usted, que se identifica con usted, que conoce su necesidad? ¿Cómo se sentiría usted? Ciertamente en medio de todo quizás un poco confiado. Yo sé quién es Él. Yo sé que va a proceder de acuerdo a lo que Él crea de que es lo mejor y lo más conveniente. El gobierno de Cristo, que Jesús gobierne por sobre todas las cosas, siempre debe traer cierta paz y tranquilidad al corazón del creyente que vive en fe y que confía en el Señor. Una de las cosas, ahí surgió un cristiano por ahí, una de las cosas que trae, se lo voy a poner de otra manera, le han llamado un escritor llamado Gary Collins, es un consejero, y decía que esta es la era de la ansiedad y el miedo. A todo le tenemos miedo. A todo. A que me salga un acné por acá. A que no les guste este par de zapatos a las personas. A no ser aprobado por alguien. A perder el trabajo. Hay tantos trabajos, pero tememos perder el trabajo. Hay tantas cosas a las que le tememos. Esta es la era del miedo y el temor. Y en una era en donde se invierten alrededor de 9 billones de dólares al año en medicamentos contra la depresión y contra la ansiedad, que en mi opinión no hacen, y no nada más en mi opinión, en la opinión de muchos consejeros cristianos, no hacen sino añadir más problemas al ser humano. Nosotros
tenemos que buscar nuestra paz en algo distinto a cómo la busca el mundo. Se lo voy a repetir. Pero nosotros estamos yendo donde ve el mundo a buscar ayuda cuando el mundo no tiene la respuesta, lo ha demostrado. Entre 27 y 30 millones de personas son diagnosticadas con depresión o ansiedad al año aquí en Estados Unidos. Y la inmensa mayoría no va a Cristo, porque ya no es Cristo la respuesta, el que sana nuestras almas. Ahora tenemos algo mejor, tenemos a seres humanos que investigan nuestra alma. Yo digo, ¿cómo va a investigar el alma si es algo inmaterial? Y ellos tienen la respuesta. Alguien me dijo por ahí, no, lo que hacían es drogarme nada más, hermano. Y es verdad, eso es lo que hace eso. Eso no te va a sanar nunca. Pero hay alguien que sí te sana, y ese es Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros creemos y confiamos en las Escrituras, nosotros podemos descansar en aquel que ha revelado la palabra, su palabra, que ha revelado su voluntad. Y a la medida en que nosotros conocemos a este Dios, conocemos su poder, su amor, su gracia, conocemos sus propósitos para nuestras vidas, podemos descansar confiados. En realidad, el temor que va unido a la ansiedad es el resultado de que no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Porque el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Cuando yo amo en realidad a alguien, no temo. Si veo un Rottweiler o un Pitbull que va a atacar a mi hijo, yo me lanzo contra ese Rottweiler. ¿Usted no? Porque su amor es más fuerte que el temor. Pero si nada más viene el Rottweiler detrás de usted, ¿qué va a hacer? Huye, corra, mijo. ¿Sí o no? Porque el amor supera el temor. Cuando nosotros amamos a Dios y recibimos su amor y gozamos de su amor, entonces gozamos también de su cuidado, confiamos en Él completamente, podemos descansar. Y ese es el antídoto principal en contra de la ansiedad, es Dios, no el hombre. Cuando yo leo mi Biblia y veo, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios, que la hoja de un árbol no se cae, Jairo, si no es esa mi voluntad, y cuando la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no puede ser mejorada, no puede ser alterada, no puede ser cambiada, porque es la mejor, entonces yo puedo descansar. Aunque así por un momento pueda sufrir y pueda llorar, pero al final del día tengo paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros vivimos en la era de la ansiedad y el temor, es precisamente porque nos hemos olvidado principalmente de Dios. Aunque pueden haber causas orgánicas, problemas físicos en la persona, que ese es otro tema. Pero estoy hablando de aquellos problemas que no tienen un origen o una causa en problemas orgánicos, físicas, sino que son problemas más del alma. A veces pueden ser pecados, culpa o que estamos trayendo en nuestro corazón. ¿Sobre qué cosas tiene poder Jesús? Dice Efesios 1, 20 y 22. Se sentó a su diestra en los lugares celestiales. Jesús, una vez más, esta expresión, se sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Ese es Cristo, ese es nuestro Salvador, hermano. La Biblia está hablando de Cristo. Quizás vino y se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Pero hermano, yo quiero que usted pueda ver a través de las Escrituras lo que yo estoy viendo acá. Jesús está por encima de los representantes, de los senadores, del gobernador, del presidente, de los imperios que se puedan levantar, de los emperadores que se puedan levantar. Jesús está por encima del gobierno de los ángeles, incluso del poder de los ángeles. Dice la Biblia ahí, mi Biblia, en Efesios 1, 20 a 22, que Él se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, dice el apóstol Pablo, sino también en el siglo venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Es decir, que todo está bajo el dominio de Dios, poder, autoridad. Hay personas que le dan más poder a Satanás del que Satanás tiene en realidad. Y viven más temerosos de Satanás que de Cristo.
Hace poco yo pasé una experiencia por acá. Aquí. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero aquí tenemos un miembro de la iglesia muy fiel, hermano. Cambien de pastores, cambien de tipo de iglesia. Aquí hay un miembro o una miembra muy fiel. Otros hay cambio de pastor. ¿Quién viene? El pastor Carmona. Está jovencito, es un morrito ese. Ese huerquito, dicen algunos. Como Goliat dijo, ¿y este jovencito qué le pasa a este David? Yo me voy. No, este huésped que tenemos acá es fiel. Alguien me dice, hermano, no le da miedo estar solo. Yo nunca estoy solo. Tengo a Dios y tengo una vecina por acá. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Dicen, la leyenda urbana, cuentan que aquí se quedó con nosotros a vivir y no piensa mudarse una viejita. Ahora, si es verdad que está aquí, yo digo, ¿cuál debe ser nuestro temor? Un día yo traía mi lunch, porque aunque no crean, yo a veces traigo mi lunch. Buenos sándwiches que me echa mi esposa. No sé qué era. Tenía mi buen lunch y me fui a calentarlo. No sabía que música tenía un microwave por acá, si no me hubiera quedado acá, pero fui para la cocina. Solito yo. Y empiezo a escuchar algunos ruidos. ¿Ya listo para comer yo? Escucho ruidos en el área de la estufa. Estoy solo, completamente solo. No, y el hermano César también me había dicho, ay, aquí asustan. ¿Le tiene miedo a esas cosas? No, le digo, pero él me lo dijo en serio. Y yo le creí, hasta el momento no me ha dicho lo contrario. Entonces yo estoy listo para comerme mi comida y escucho un ruido. Y volteo a ver así, rápido. Y luego volteo hacia mi comida y empiezo a comer. Y otra vez el ruido, notable. Y yo dije, ¿será verdad entonces? ¿Será cierto? Yo dije, bueno, que haga eso está bien, pero si ya me cierra esa puerta que está ahí, dije, ay, sí va a ser problema. O sea, si me cierra la puerta donde estoy, porque yo entré nada más por una puerta, hay dos puertas ahí, ¿no? Para entrar a la cocina. Yo entré por este lado, el de la izquierda, y la dejé abierta. Dije, si me cierra esa puerta, entonces ahí sí vamos a tener que hacer un exorcismo. No traía agua bendita conmigo. En realidad nunca traigo. No creo en eso. Pero hermano, a donde quiero llegar es lo siguiente. Usted me dirá, el pastor nada más está contando la experiencia. Llegó un momento que yo creí honestamente, porque sé que el enemigo, Satanás, o sea, nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Un ser humano no puede quedar su alma al ser humano acá. En todo caso, si es una viejita, no sé quién dijo que era una viejita, no sé quién vio que era una viejita, pero en todo caso, si existiera alguien por ahí, no es humano. Tiene que ser un ángel caído. Y todos viendo, ok. Única cosa que yo pensé, en Cristo. Me puse a analizar, ok, yo no voy a salir corriendo acá, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar acá. Porque si yo salgo acá, ¿cómo me voy a parar delante de las personas también? Y además, no voy a seguir teniendo temor de estar aquí. Y me acordé, Jesús está por encima de todas las cosas. Y Él gobierna muy por encima de todo principado, poder y autoridad. Y ningún demonio, ni ninguna persona pondrá su mano sobre ti si no es la voluntad de Dios. Amén. Esa es mi completa confianza. Denle un fuerte aplauso a Cristo, porque en realidad, cuando yo logré ubicar mis pensamientos en las Escrituras y lo que la palabra de Dios dice, yo estoy unido a Cristo, yo pertenezco a Cristo, yo soy hijo de Dios y por lo tanto Él gobierna por sobre todas las cosas. Una paz
como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, cubrió mi alma y mi corazón. Y yo dije, está bien, haz lo que tengas que hacer, yo seguiré comiendo. Siguió jugando por ahí, yo seguí comiendo. Pero para no dejarlo con intriga, no era un demonio. Aunque por un momento yo pensé que sí lo era. Pero ya cuando Dios había obrado en mí de esa manera, me levanté y fui a ver a la estufa, a ver qué estaba pasando. Mira aquí arriba, ¿no? El extractor estaba apagado, ¿no? Y noté, hermano, la hielera. Que cuando hace hielo, cae el hielo, pues se escucha un ruido, ¿no? Pero eso nadie me lo había dicho a mí. Pero por un momento yo estaba fajado con los demonios. Pero ¿qué tal si hubiera oído? Porque hay mucha gente que está bajo el temor y bajo la presión de algo nada más imaginario también. No existe tal cosa, no existe tal riesgo, pero tememos de una manera desproporcional y excesiva. Los 24 ancianos, dice 1 de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Eso me da tranquilidad completa a mi corazón, no sé la suya. Apocalipsis 4, del 10 al 11 dice que los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A quien adoran es al que está sentado en el trono, el que está sentado a la diestra de Dios, a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y cada vez que usted se reúne aquí en esta iglesia, cada vez que usted se da cita en este lugar, debemos de dimensionar a quién nosotros estamos adorando, a quién nosotros estamos exaltando, a quién nosotros estamos cantando. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted debería de escuchar atentamente, no porque sea yo, sino porque estoy hablando desde las Escrituras, para que nuestra fe pueda crecer y para que también nosotros podamos disfrutar de esa vida en abundancia que Jesús prometió. Pero esa vida en abundancia, lejos de cualquier problema emocional, lejos de cualquier preocupación excesiva en su vida, depresión, ansiedad y todo lo que pueda acumularse en nuestras vidas. Lejos de todas esas cosas, la vida en abundancia se vive solamente cuando sabemos confiar completamente en lo que Cristo ha revelado en su palabra. Por lo tanto, es mi deseo que usted pueda ver a Cristo no solamente crucificado, muerto, sepultado, resucitado y ascendido, sino a un Cristo exaltado, a un Cristo sentado a la diestra del Padre que gobierna por encima de todas las cosas. Él tiene el control también de tu vida. Y Jesús lo dice, mira los pajaritos, no se preocupan porque hay un Dios que los cuida. Ese Dios que cuida a los pajaritos no hará lo mismo contigo, que valéis mucho más que esos pájaros o que esos lirios del campo. Entonces, ¿por qué andar ansioso y desesperado? Lo que ha de hacer será, y mi Dios es el que gobierna por sobre todas las cosas. Por aplicación, alaba a Dios con todo tu corazón. Dice la Biblia que aquellos discípulos estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Predica a Cristo con valor. No prediques a un Cristo muerto ni nada más a un Cristo resucitado, sino a un Cristo exaltado que gobierna por sobre todas las cosas. Sirve a Cristo con todo tu corazón, con dedicación y con reverencia. No es al hombre a quien tú sirves. Si usted no está sirviendo en alguna área, acérqueseme a mí. Si usted no se ha bautizado, venga y dé pasos de obediencia, que pueda crecer y vaya asumiendo compromiso con ese Rey soberano que gobierna todas las cosas, y entonces gozará también de esa paz que hay en Cristo. Sirva, pero sobre todo también confíe en Cristo. Por encima de todas las cosas, Él tiene el control. Habrá algo difícil y algo que esté fuera del dominio y del gobierno de este Cristo que fue exaltado y coronado en gloria. Absolutamente no. Nada. Y usted y yo tenemos esa bendición
de estar aquí y poder adorarle con todo nuestro corazón. Deseo que Dios sume a su fe, que usted pueda crecer en fe, pueda confiar en Él y reconocer una vez más: Jesús gobierna por encima de todas las cosas. Él es digno de ser creído, es digno que nosotros confiemos en Él, que vivamos para Él, que renunciemos a cualquier cosa en este mundo y que también lo demos a conocer a otras personas. Por lo tanto, ahí donde está, vamos a orar al Señor y vamos a someter también a Él nuestras vidas. A Él se somete todo ángel, autoridad y potestad, dice Pedro. Y Él está por encima de todo lo creado, de principado, dominio y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino en el venidero. Y debajo de sus pies están sometidas todas las cosas. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no obedecer? ¿Cómo no vivir para nuestro Dios y descansar cada día, cada minuto en su presencia, en ese Rey que gobierna? Padre, venimos delante de ti, reconociendo, oh mi Dios, que tú has sido bueno con nosotros, que nunca dejas de maravillarnos con tu palabra, con tu grandeza. Ayúdanos, oh Dios, a maximizar nuestra mente de ti, acerca de ti, a maximizar nuestro conocimiento, pero sobre todo nuestra fe, nuestra confianza. Tu palabra dice que todo lo sometiste, Señor. A tus pies están sometidos. Esta enfermedad está sometida a tus pies. Este problema que yo estoy viviendo en mi matrimonio está sometido bajo tus pies. Este problema que hay en mis hijos, que yo no puedo controlar, está sometido bajo tus pies. Quiero verte coronado, Señor. Quiero verte gobernando. Quiero verte en una posición de autoridad, de señorío, por encima de todas las cosas. Gobierna mi vida, Señor. Dígale al Señor: gobierna mi vida. Que tú seas la autoridad en mis decisiones. Dame ese deseo de servirte con dedicación, con reverencia, con amor, con sinceridad. Dame valor para predicar a un Cristo no solamente muerto y resucitado y ascendido, sino también a un Cristo coronado en gloria. Solo tú eres digno, Señor. Perdóname, dígale al Señor: perdóname cuando he entronizado en mi corazón a otros dioses, el trabajo, la vanidad, los vicios, mis deseos personales. Remueve de mi vida, Señor, cualquier ídolo que haya levantado. Tú gobiernas, eres el único Dios por sobre todas las cosas. Y si hay algo que ocupe tu lugar en mi corazón, traerá siempre corrupción y destrucción a mi vida. Someto a ti mi voluntad. Dígale al Señor: te quiero servir y te quiero amar y te quiero servir por siempre. Tuya es la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús, nuestro Rey soberano.